de nuestras gestantes. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, recordar simplemente que nosotros pues tenemos un sistema ABO y que esto va a determinar el grupo sanguíneo y que esto está básicamente por la presencia de unas proteínas que están en la membrana del eritrocito, ¿sí? Y que al mismo momento, entonces, si tenemos la presencia de una proteína, en este caso la proteína D, pues vamos a hablar de que entonces tenemos es RH positivo. Si no tenemos esta proteína, pues vamos a hablar entonces de que es RH negativo, ¿sí? Y lo mismo pues el grupo AB y ABO. Y que esto es lo que nos va a determinar la presencia o la posibilidad de tener la isoinmunización como tal y la enfermedad por isoinmunización, ¿sí? Entonces, así como tenemos el grupo ABO y tenemos el RH, ¿sí? Vamos a tener que no son las únicas proteínas y tenemos otra serie de proteínas que se van a presentar en la membrana del eritrocito y que son, digamos, menos importantes desde el punto de vista de la fisiopatología de enfermedad y por eso no las vemos, digamos, y no las determinamos y no las buscamos de una manera activa en la mayoría de nuestras gestantes, pero tener en cuenta que de la misma manera que se expresa la proteína E, pues hay otras proteínas que se presentan y que en algunos casos específicos podrían causar enfermedad y es lo que llamamos los grupos menores, ¿sí? Y entonces de esta manera, al igual que tenemos el sistema RH, tenemos sistema Colton, sistema Duffy, sistema Kell, sistema KIT, una serie de sistemas de acuerdo a la expresión de ciertos anticuerpos que están aquí de esta manera, ¿sí? Hay algunos de estos anticuerpos o grupos menores que pueden causar una afectación fetal severa, ¿sí? Entonces aquí tenemos el grupo Kell como el segundo más importante y lo que decíamos pues el RH con el grupo y la proteína D. ¿Listo? Estos otros no se asocian usualmente a afectación fetal severa, entonces tenemos aquí el Dufil, Kidman, el Dogmon, realmente tenemos una serie importante de factores. Ten en cuenta que nosotros entonces vamos a tener aquí que vamos a tener, de acuerdo a los padres, si son heterocigotos o homocigotos, vamos a pretender que si tenemos una madre que tenemos un factor RH negativo, pues obviamente no va a expresar ninguno de estos, pero si el padre pues tiene RH positivo, pues vamos a tener que va a tener la posibilidad de expresar un hijo en el cual tenga un factor RH positivo, ¿sí? En la mitad de los casos. Y esto va a depender si es homocigoto o si es heterocigoto, que vamos a tener homocigotos para la proteína D o heterocigotos y de acuerdo a esto pues vamos a tener la expresión de esta situación, ¿sí? Entonces si tenemos que es homocigoto, pues en el 100% de los casos van a tener descendencia con la proteína D positiva, pero si es heterocigoto, pues vamos a tener que solamente en el 50% pues va a tener esta posibilidad. Pero todo el problema entonces, ¿en qué está? En que hoy en día sabemos que existe la barrera, ¿sí? Placentaria, hematoplacentaria, en el cual hace que el feto que tiene una situación genética diferente, que va a expresar unas proteínas diferentes, que va a tener un HLA diferente al de la madre, esté ahí en una situación en la cual va a estar protegido de todo el sistema de defensa de la madre. Entonces, hoy en día no decimos que la paciente está inmunodeprimida por su estado de embarazo, sino que hace una inmunomodulación que permite esta situación tan especial en la vida y es tener dentro de su cuerpo un ser que tiene una vida completamente con unas proteínas, con unas genoma totalmente diferente a ella, sin desarrollar esta respuesta. Y esta inmunomodulación es bastante compleja y tiene que ver con la expresión de unas proteínas HLA especiales que se van a presentar en la
barrera hematoplacentaria y una serie de células con unos citoquímicos especiales que se van a presentar, eh, que modulan esta respuesta inflamatoria inmunológica en el feto. Pero en términos generales, entonces, teniendo en cuenta esto, lo que estamos presentando es que vamos a tener una madre RH negativo, en la cual no tiene la expresión de esta proteína D, por lo tanto, no tiene anticuerpos, ¿sí? Para esta proteína, ¿sí? En un feto que tiene RH positivo, es decir, que tiene, tiene el antígeno, tiene esta proteína D, ¿sí? Y que si entra en contacto con la sangre, pues va a generar que la madre genere unos anticuerpos y que puedan de esta manera atacar en un momento dado al feto. Quiere decir que esta enfermedad usualmente no es una enfermedad de la primer embarazo, ¿sí? Porque la gestante en el primer embarazo solamente usualmente en algunos momentos muy específicos que vamos a llamar como momentos inmunogeneradores y que usualmente son ya en el momento del trabajo de parto. Se produce este paso de sangre con eritrocitos RH positivos a la madre y la madre toma un tiempo para montar una respuesta inflamatoria, ¿sí? Pero cuando viene esta respuesta inflamatoria ya en el segundo embarazo, y si ella ya tiene entonces esos anticuerpos que generó en el primer embarazo, pues va a tener entonces anticuerpos, ¿sí? Que van a pasar que recordemos que las inmunoglobulinas pasan la barrera hematoplacentaria y van a atacar al feto produciendo la isoinmunización y produciendo esta hemólisis en el feto. Entonces, si se produce este paso ya de anticuerpos que se han generado con anterioridad y pasan la barrera y afectan el feto, ¿qué va a pasar en este feto? Pues básicamente va a tener, obviamente, la destrucción de estos eritrocitos, produciendo una anemia severa, ¿sí? Al destruirse estos eritrocitos, pues se va a producir un aumento de las bilirrubinas, lo cual va a producir también un efecto a nivel de una falla hepática y va a producir un efecto a nivel del sistema nervioso por la acumulación de estas sustancias de degradación de los eritrocitos y va a producir una anemia importante que va a llevar a una falla cardíaca, ¿sí? Y que va a llevar esto a una oliguria y a una falla cardíaca. Si se produce esta falla cardíaca, pues el feto entonces entra en lo que ya hemos hablado varias veces, que es el estado final de una falla cardíaca, que es el hidrosfetal, ¿sí? En el cual el feto hace un edema importante a nivel de todas sus sistemas y entonces pues vamos a encontrar aquí un feto completamente hidrópico y con un riesgo de muerte fetal. Entonces, nuevamente, un feto hidrópico, en un feto ya isoinmunizado, donde tiene una hepatoesplenomegalia, que son características. Vamos a tener un abdomen, obviamente, globoso. Y esta acumulación de estos productos de la destrucción del eritrocito que se producen principalmente en los ganglios basales y que producen entonces el famoso kernípteros, que produce lesión del sistema nervioso como tal. Esta es pues toda la fisiopatología de cuando se produce ya la enfermedad como tal, que es la isoinmunización. Es decir, el paso ya de anticuerpos anti-RH que van a pasar directamente al feto, que van a destruir los glóbulos rojos, que van a producir toda esta cascada de anemia, falla cardíaca y lesión del sistema nervioso. Entonces, ¿cuáles son estos eventos sensibilizantes en los cuales hay paso de glóbulos rojos fetales a la madre y producción entonces de una respuesta de anticuerpos, ¿sí? Y entonces vamos a tener, ¿sí? Que obviamente el más importante de todos es el parto y la cesárea, ¿sí? Entonces una madre que tenga RH negativo y tenga un feto RH positivo, pues ese es el principal evento sensibilizante. Pero ojo, no es el único, ¿sí? Recordemos que se van a producir glóbulos rojos desde la semana 7 de embarazo y que van a ser de una cantidad importante para
producir esta sensibilización después de semana 9. Entonces, cuando tengamos un aborto espontáneo, un aborto terapéutico, también son eventos sensibilizantes, ¿sí? Cuando tenemos un embarazo ectópico, también es un evento sensibilizante. Entonces, no dejemos de olvidar de preguntar el grupo de sangre, no solamente cuando tenemos el parto, ¿sí? Sino también cuando tenemos el aborto y cuando tenemos el embarazo ectópico, porque allí también tenemos la indicación de poner la profilaxis, ¿sí? Este es controvertido, que es el embarazo molar, porque el embarazo molar, como recordemos, en la gran mayoría de los embarazos molares se produce una alteración cromosómica, una tetraploidía, ¿sí? O una quintaploidía, y entonces no se produce usualmente la producción de glóbulos rojos, a menos de que estemos frente a una mola parcial en la cual tenemos la coexistencia de un feto vivo con una embarazo molar. Entonces, en algunas guías lo sacan de este grupo de los eventos sensibilizantes, pero digamos que para efectos prácticos lo metemos aquí porque también los embarazos molares nosotros recomendamos la profilaxis, ¿sí? Cuando hacemos procedimientos invasivos, como sería una amniocentesis, una cordocentesis, pues ahí también hay riesgo de paso de sangre a la madre, entonces también es un evento sensibilizante. Cuando muere uno de los gemelos in útero, cuando se hace versión externa. Y aquí entonces también digamos que eh, nosotros en Colombia no somos como muy amigos de hacer la versión externa, ¿sí? La versión externa se hace en un feto que viene en presentación podálica, se hace usualmente de manera electiva en la semana 36 y digamos que uno lee la literatura y pues tiene una buena evidencia hacer versión externa y es simplemente hacer con maniobras de tratar de ir empujando el feto y hacer como su nombre lo dice, una versión y volverlo cefálico, un feto que viene podálico. El riesgo es que se enrede el cordón, de que se haga una abrupción, entonces esto debe hacerse en salas de cirugía y realmente pues en Colombia no tenemos experiencia con eso, entonces no lo hacemos, siempre que vemos un bebé en podálico, eh, hacemos pues como el parto por cesárea electiva. Si uno fuera estrictamente académico, uno podría decir que hay países nórdicos en los cuales dan parto vaginal a los fetos en podálicos, simplemente así como una curiosidad académica. Pero desde el punto de vista práctico, nosotros feto podálico va para cesárea electiva y no hacemos versión externa. Traumas abdominales maternos importantes cuando hay choques de carros, cosas importantes que pueden producir una hemorragia o una hemorragia anteparto en los casos de placentas previas que sangran, pues esto hay que tenerlo en cuenta como eventos sensibilizantes. Entonces, sí, el más importante obviamente es el parto, ¿sí? O la cesárea, ¿sí? Pero no es el único para que lo tengamos siempre presente, ¿listo? Porque cuando tenemos un evento sensibilizante, pues entonces debemos hacer la prevención de la inmunización colocando la gamaglobulina anti-D, ¿sí? Entonces, siempre, y siempre lo preguntamos en la evolución que hacen en el puerperio antes de dar el egreso, supremamente importante preguntarlo y por eso decía al principio, esta es una charla que es muy sencilla porque es identificar la paciente que ha tenido un riesgo de un evento sensibilizante y prevenirlo con la gamma globulina. Porque realmente la eficacia de la gamma globulina para prevenir su inmunización es muy buena, ¿sí? Por encima del 90%. Y entonces esta es una enfermedad que estamos en vía de erradicación, porque si todas las pacientes que tuvieran estos factores de riesgo lo hiciéramos de esta manera, pues llegaría a un punto donde definitivamente no veríamos más esta enfermedad. Si bien la incidencia ha disminuido bastante y cada vez vemos menos esta enfermedad, todavía no decimos que la hemos erradicado y pues no sé si se logre erradicar. Muchas veces vemos son
gestantes migrantes venezolanas, en los cuales tuvieron pues como dificultad con no encontrar la gamma globulina, ¿sí? Esa es una de las pacientes que tenemos. Eh, pero también todavía vemos pacientes en los cuales han tenido partos en casa y no han tenido y no se les aplican. Entonces, realmente la incidencia de parto intrahospitalario es una de las cosas que medimos en salud pública, en epidemiología, como un parámetro de calidad de la salud, y nuestros parámetros están por encima del 98.5% de parto institucional. Entonces, realmente es muy pocos los partos que no son atendidos institucionales, y es una meta del milenio que lleguemos al 100% de parto institucional. Eh, y desafortunadamente, hay que decirlo, todavía tenemos un pequeño porcentaje, afortunadamente es pequeño, pero existe un porcentaje en el cual es como error, en el cual tuvo parto institucional y se fue a la casa y no se le aplicó porque no se preguntó, porque un error médico, digamos, en este momento de no aplicar la gamma globulina frente a un evento sensibilizante. Entonces, ahí es donde está la más importante de esto. Siempre, 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 siempre pregúntenos cuando tengan la evolución del posparto al día siguiente, cuando vayan a dar una salida, y recordar los otros eventos sensibilizantes, como son el aborto, el ectópico, que son los de todos los días, y los otros que no son de todos los días, pues la mola, los eventos de procedimientos que hacemos intrauterinos. Hubo un tiempo donde estábamos con desabastecimiento, y esa es como la otra causa que no se lograra, ¿sí? Pero en términos generales, ¿qué es importante aquí? Nosotros aplicamos siempre entonces 300 microgramos intramusculares de gamma globulina anti-D en las primeras 72 horas del evento sensibilizante. Es donde tenemos la mayor evidencia, la mayor eficacia, ¿sí? Si no se ha administrado en las primeras 72 horas, pues todavía es útil aplicarla hasta 4 semanas. Si les llegó, están trabajando en una vereda, una paciente que tuvo un parto en casa y llega después del tiempo, igual apliquémoslo. ¿Listo? La idea es que esta dosis es capaz de producir hasta 30 mililitros de paso de sangre fetal, que realmente es importante. Entonces, siempre utilizamos esto. Ahí van a encontrar algunos protocolos que usted tratará de medir cuánto fue el paso, y si realmente fue menos de esto, pues aplicar solamente media ampolla, 150 microgramos, pero en general nosotros siempre decimos aplicar una ampolla. ¿Listo? Y el efecto dura mínimo 3 semanas. Bien. Aquí entonces, ¿cómo es el algoritmo para nosotros hacer el diagnóstico y el manejo de la paciente con isoinmunización? Porque si tenemos una paciente, pues lo primero obviamente que nosotros hacemos es pedir el RH, ¿sí? Parte del control prenatal, desde su primera nosotros pedimos el RH, ¿sí? Si la paciente es RH positivo, pues aquí no hay problema. Si tiene RH negativo, entonces decimos esta paciente está en riesgo de isoinmunización, ¿sí? Pero no está isoinmunizada, ¿sí? Porque no ha degenerado los anticuerpos, simplemente está en riesgo, ¿sí? ¿Cómo podría yo saber? Entonces yo diría, bueno, de pronto tengo unas pacientes de muy alto riesgo, ¿sí? Que serían las pacientes en las cuales han tenido antecedentes de un feto isoinmunizado, o antecedente de un hidros fetal o de una anemia en un fetal grave, ¿sí? Pues ellas nos van a decir, bueno, sí, yo tuve esta situación antes y entonces tengo más riesgo porque esta paciente probablemente está inmunizada y puedo repetir esto. Digamos, pues si ya tiene los anticuerpos, cada vez la enfermedad va a ser más severa, cada vez la enfermedad va a detectarse más temprano porque va a estar la respuesta inmune ya montada, ¿sí? Si yo tengo una paciente de este muy alto riesgo, yo podría hacer un genotipo fetal, ¿sí? Para determinar si este feto que viene tiene qué tipo de RH, ¿sí? Entonces recordemos que existen pequeñas partículas de este DNA fetal que pasa a sangre materna, y que en esto se basan las pruebas no invasivas de diagnóstico prenatal de alteraciones cromosómicas, ¿sí? Entonces, hay paréntesis, tenemos
que nosotros podemos pedir DNA fetal en sangre materna para hacer la tamización de alteraciones cromosómicas. Obviamente, trisomía 21 es la más frecuente de ellas. Y que estas las podemos pedir desde semana 9, ¿sí? Teniendo en cuenta de estas pequeñas fracciones del DNA que pasa, ¿sí? En Estados Unidos se puede pedir en esa misma, o digamos que con esa misma técnica, determinar el RH fetal, ¿sí? Nosotros aquí en Colombia no lo están haciendo. He preguntado varias veces en los laboratorios que hacen DNA fetal y no se ofrece esta posibilidad, pero digamos que sería una de las posibilidades que podría uno hacer dentro del diagnóstico, ¿sí? A manera para que lo sepan, cuando un estudio de DNA fetal está costando más o menos 2 millones, el más básico, en el cual le hacen a usted una tamización para las alteraciones cromosómicas 13, 18 y 21 y los cromosomas fetales para determinar el sexo del bebé, ¿sí? Pero de ahí para allá existe la tamización que usted puede hacer de otras enfermedades cromosómicas y pues dependiendo si usted tiene alguna enfermedad específica que quiera tamizar, pues puede hacerlo mediante esas técnicas y pues aumenta un poco el costo. Bueno, entonces digamos no tengo esta posibilidad, ¿sí? Entonces vuelvo a nuestra paciente con RH positiva y entonces en todas les voy a pedir un CUMS indirecto, ¿sí? El CUMS indirecto es el que me va a decir si definitivamente esta paciente ya tiene los anticuerpos. Si mi CUMS indirecto es negativo, pues nuestra paciente quiere decir no tiene anticuerpos, quiere decir por ahora solamente se encuentra en riesgo de inmunización, pero no está inmunizada. Entonces, si mi CUMS indirecto es negativo, ¿sí? En una paciente RH que está embarazada, yo le voy a aplicar el Resumán de todas maneras, de manera profiláctica en la semana 28 de embarazo. ¿Listo? Entonces, este es mi algoritmo. Aquí yo voy a aplicar nuevamente Resumán en estas pacientes. Si mi RH es positivo, quiere decir ya está isoinmunizada, ¿sí? Ya tiene anticuerpos, entonces mi nombre para la enfermedad ya es isoinmunización fetal. ¿Y qué tengo que determinar? Tengo que determinar si esa paciente que está isoinmunizada está produciendo un grado de anemia fetal lo suficientemente grave que me indique una terapia fetal, ¿sí? ¿Cómo hago yo para determinar si el feto tiene anemia fetal? ¿Sí? Una vez yo ya tengo este CUMS positivo, entonces yo paso a hacer Doppler de arteria cerebral media. ¿Sí? Y este Doppler de arteria cerebral media, ¿sí? Debo hacerlo para determinar si hay algún grado de anemia. ¿Sí? Y entonces yo lo voy a hacer o cada semana o cada 2 semanas. ¿Sí? Porque esto cambia de manera importante. Y esto está de acuerdo con unas curvas, que son las curvas de Mari, ¿sí? En las cuales me determinan, y el principio es muy sencillo, si yo estoy haciendo una hemólisis, mis eritrocitos se están rompiendo, la sangre va a ser menos viscosa y va a ser más rápida. Por lo tanto, los picos de velocidad, y esto está estandarizada la técnica en arteria cerebral media, pues yo determino si tiene anemia y me determina el grado de anemia. Va a decir un grado de anemia leve, moderado o severo, de acuerdo a cómo está esto, ¿sí? Y entonces, esta anemia, entonces lo que me va a determinar aquí es si yo tengo este grado de anemia, ¿sí? También por ecografía determino si hay algún grado de hidros fetal. Y de acuerdo a esto, cuando yo tengo una anemia, que me dice aquí, ok, con una hemoglobina de menos de 2 desviaciones estándar o una sospecha de un hematocrito menor de 30, es decir, un grado de anemia fetal severo, pues indico una transfusión fetal intrauterina. Entonces, la enfermedad hemolítica, que es este mismo espectro de la enfermedad, pues va a tener un espectro de la enfermedad de leve, moderado a severo, ¿sí? Podría yo tener un grado de isoinmunización con una anemia leve, ¿sí? En la cual pues no voy a requerir, sino simplemente la observación, ¿sí? Un grado severo, moderado, en el cual pues yo no he desarrollado hidros fetal y tengo una anemia moderada.
tengo aquí riesgo de kerníteros, o un grado severo en el cual yo puedo desarrollar un hidrofetal con una anemia severa, ¿sí? Entonces, aquí tengo que todo, digamos que la piedra angular de la enfermedad está basado en el grado de anemia fetal, ¿sí? Y el grado de anemia fetal, pues va a depender, y yo tengo aquí estos nomogramas, de los valores de hemoglobina fetal de acuerdo a la edad gestacional, porque esto obviamente varía de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, yo sospecho el grado de anemia de acuerdo a las curvas del Doppler de la arteria cerebral media, que es esto, ¿sí? Yo entonces por ecografía identifico la arteria cerebral media, este es el polígono de Willis, y determino el pico sistólico, y esto, de acuerdo a esto, pues hay unas tablas que me permiten a mí determinar el grado de anemia, ¿sí? Con una sensibilidad importante del 75 al 95%. Antes que tuviéramos eh, el Doppler de arteria cerebral media y estas tablas, van a escuchar o van a leer en la literatura, o incluso van a encontrar en uno de sus profes que hacían algo que se llamaba la curva de Liley. Y la curva de Liley lo que hacía es se hacía una amniocentesis para sacar líquido amniótico y por medio de fetoespectrometría determinar el grado de anemia fetal, porque ahí se veían los niveles elevados de bilirrubinas indirectas que estaba haciendo el feto, ¿sí? Pero hoy en día, entonces, lo que hacemos es este Doppler de arteria cerebral que decíamos anteriormente, y nos va a determinar de acuerdo a en grado si es una anemia moderada o leve o severa. Entonces, yo hago el seguimiento una vez nuestra paciente, volviendo al algoritmo, decíamos, hago el CUMS. El CUMS me sale positivo, entonces de ahí tengo que hacer el seguimiento con el Doppler de arteria cerebral media, ¿sí? Si el Doppler de arteria cerebral media me muestra que, uno, no haya anemia, o dos, que tenga una anemia leve, pues simplemente hago el seguimiento con ecografías cada semana o cada 2 semanas. Pero si tengo un grado de anemia severo, ¿sí? Entonces, debo hacer una transfusión intrauterina. ¿Y qué es esto? Pues el problema que estamos viendo es que el feto está muy anémico, entonces debo colocarle sangre, ¿sí? Y esta sangre, pues aquí lo que me está diciendo, yo tengo varios sitios en los cuales lo puedo hacer. Podría, si es menos de 20 semanas, colocarlo intraperitoneal. Usualmente este feto está con ascitis, entonces llego por medio de una aguja de amniocentesis y coloco intraperitoneal la sangre, ¿sí? O si no, la colocamos por medio de una cordocentesis para colocarla directamente en el cordón. Se puede colocar en el cordón, en el sitio de inserción de la placenta, en el sitio de asa libre, o se podría llegar hasta colocación en la segmento hepático de la vena umbilical. O también está descrito colocarlo intracardíaco. Sería la otra alternativa, ¿sí? Usualmente, pues la preferida es la cardíaca, es la en el cordón umbilical, en el sitio de la inserción, es como el sitio que es como más seguro, pero hay eh, grupos que tienen más experiencia en colocar la intracardíaca y entonces se va como primera opción intracardíaca. ¿Cómo es el procedimiento? Entonces, este procedimiento, decimos, bueno, seguimos nuestro algoritmo. Paciente con CUMS que es positivo, hacemos el Doppler y el Doppler me dice tiene una anemia severa. Entonces, este procedimiento no es un procedimiento sencillo, es un procedimiento difícil, con una mortalidad alta, ¿sí? Asociada al procedimiento y asociada a las complicaciones que puede llegar hasta el 20%. Entonces, no es así como tan fácil como hacer una transfusión en una paciente, pues ya por fuera del útero. Se hacen salas de cirugía, ¿sí? Si el feto está en el rango en el cual se beneficia de la maduración pulmonar o del sulfato de magnesio, pues se coloca previo al procedimiento, porque si ya tiene la edad
en la cual es un feto viable y hay alguna complicación durante el procedimiento, pues pasa inmediatamente a cesárea. La idea entonces es que mediante guiado por ecografía se coloca entonces un espinocam y se hace esa punción del cordón, ¿sí? Si yo punciono el cordón, pues en ese momento obtengo sangre fetal, ¿sí? Y la cual entonces en el mundo ideal están estas máquinas para mirar el hematocrito ahí mismo, ¿sí? En el mundo real, simplemente un ayudante que puede ser el interno sale corriendo a llevar esta sangre al laboratorio para que me informen el grado de hemoglobina, ¿sí? Y entonces yo miro el grado de hemoglobina de acuerdo a la edad gestacional y determino el grado de anemia. Con eso yo determino cuál es el volumen de la sangre que debo colocar. Esta es una sangre especialmente preparada para el procedimiento, porque digamos que normalmente en una bolsa de hematocrito de glóbulos rojos normales de los que transfundimos en un adulto, van a tener un hematocrito que está entre el 40 y el 45%, ¿sí? Para este procedimiento yo llamo al banco de sangre y digo, bueno, vamos a hacer este procedimiento y necesito que me preparen una sangre con un hematocrito superior al 75%, ojalá del 90% de hematocrito, ¿sí? Entonces ellos lo que hacen es una sangre mucho más concentrada, obviamente una sangre irradiada, una sangre o negativo de leucocitada para el procedimiento. Y lo que yo busco es tratar de mantener volúmenes bajos, porque este feto, aparte de que está anémico, ¿sí? Pues es un feto con un corazón pequeño y usualmente un corazón que está eh, ya es en estrés por la anemia severa y entonces tiene un mayor riesgo de falla cardíaca. Entonces trato de tener el menor volumen y el volumen va a depender de del hematocrito que me da acá. De forma práctica, yo utilizo una calculadora, la misma calculadora que le hemos recomendado en el curso, que es el de la calculadora de medicina materno-fetal Barcelona, y hay una parte donde me dice anemia fetal y hay una parte donde me dice a mí, entonces dependiendo la hemoglobina que me dicta el laboratorio, el hematocrito que yo tengo aquí, cuál es el volumen que yo voy a transfundir. Y entonces usualmente son volúmenes pequeños de 6, de 10, máximo 15 cc y los transfundo aquí mirando directamente para hacer este procedimiento, ¿sí? Hay veces estas enfermedades, como decíamos, afectan de manera temprana al feto y va a requerir de 2 o 3 transfusiones a lo largo del embarazo para lograr tener una edad gestacional que ya me permita terminar el embarazo con una posibilidad de no tener complicaciones secundarias a la prematurez, ¿no? Entonces, usualmente por encima de las 32 semanas ya tengo suficiente posibilidad de tener un feto sano. Entonces, usualmente si esto ocurre temprano, pues trato de llevarlo hasta la semana 32. Si yo determino la anemia severa de manera temprana en los protocolos, todos están que después de semana 32, pues es más fácil terminación del embarazo y la transfusión del feto ya cuando nazca que hacer este proceso intrauterino. Entonces, este es el algoritmo de manejo, esta es la forma como tratamos a las pacientes con isoinmunización. Bueno, muy bien, preguntas hasta ahí.